Bueno, ha sido una tremenda bendición poder estar aquí en este lugar. Una bendición enorme el poder, por la gracia de Dios, conocer a estos hermanos de aquí, de Quito y de otras ciudades. Y ya había conocido y una excelente experiencia tuvimos mi esposa y yo en Ambato, con el pastor Galo, su esposa, los hermanos de allá. Y ahora estar aquí con ustedes, una bendición increíble. Espero que Dios siga haciendo su gran obra y que eso que dijo ese gran profeta y apóstol Ezequiel Salazar, de que Dios va a traer un avivamiento aquí al Ecuador. Ahora no vayan ustedes de chismosos a decirle que yo dije profeta y apóstol, porque eso no es él, pero tenemos esa confianza, ese buen siervo de Dios, hablando acerca de que pronto Dios va a desarrollar un tremendo avivamiento aquí en la ciudad, en todo el país de Ecuador, tantas familias misioneras. Eso, póngale usted trabajando, buscando los perdidos y buscando a los perdidos por 10 o 15 años y siendo fieles al Señor y llegando otros y preparándose jóvenes de los que se decidieron dedicar tiempo completo. Piense usted lo que será dentro de 15 años, lo que por la gracia de Dios aquí va a pasar si nuestro Señor Jesucristo no viene antes. Amén. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Todos de pie, por favor. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Mateo 33, versículos 37 al 39. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. ¿Sus lenguas? Usen a las dos. Vamos a leer ahora todos juntos, a una voz. Aquí vamos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. He aquí vuestra casa fue cerrada tierra, porque Dios dijo que de ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Una sola palabra es el título de la predicación. Y es una verdad que vamos nosotros a mirar, que no es algo que yo le estoy diciendo que lo hagamos porque Dios nos lo pide. Es algo que debemos hacer porque Dios lo hace. No siempre lo que alguien pide a otros es lo que esa persona hace. Nosotros sabemos mucho de eso. Gente le puede demandar, hasta líderes le pueden demandar cosas a usted que haga, pero ellos mismos no lo están haciendo. Pero cuando alguna de las cosas, de los aspectos de la vida cristiana y de la relación de Dios con el hombre que podemos encontrar con total certeza de que no es algo que el Señor nos pide a nosotros, es algo que Él hizo. Y no solamente Él, hablando en sentido singular, estamos hablando de algo que hizo el Padre, que hizo el Hijo y que hizo el Espíritu Santo. Recuérdese que cuando el Señor nos manda a hablar a los perdidos, no se está refiriendo a algo que Él nos dice que nosotros hagamos, pero que Él no hace. Igual como ya sabemos que la Trinidad estuvo involucrada en la creación cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque las tres personas de la Trinidad tienen parte con nosotros. Normalmente algunos creen que el Padre es el más mayor y después va el Hijo y luego el Espíritu Santo, pero no es ese orden, no significa una jerarquía superior el uno con el otro. Se menciona al Padre primero porque el que primero se manifestó en el Antiguo Testamento fue el Padre. Luego se menciona al Hijo porque el segundo de la Trinidad
que se manifestó aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y después vino y está con nosotros permanentemente el Espíritu Santo. Por eso se dice el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos no solamente están involucrados en el aspecto de la creación, también están involucrados en el aspecto de la salvación. Por eso dicen los teólogos que el Padre planificó la salvación, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó. Por eso es que también dice Mateo que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que dice la Biblia, 3 son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos. Estamos hablando de que siempre que se relaciona la salvación del hombre y lo que tiene que ver el hombre con Dios, siempre aparece la Trinidad. Pero hermanos, de veras que para mí fue una gran sorpresa entender el afán que tiene la Trinidad con que los seres humanos sean salvos, y lo que ellos han hecho y hacen con eso. Por eso el título de la predicación es una palabra de 7 letras: insiste. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es lo que la Trinidad hace. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Pareciera ser que tu obra hecha ya está a la disposición de todos los hombres y que ya no hay nada que hacer, ni tú nunca has tenido nada que hacer, sino que los hombres los ha hecho responsables de que ellos busquen y decidan con respecto a esto. Pero esa insistencia de la divinidad, nos mueve a nosotros a actuar iguales en esta tierra. Padre, que tú pongas esta carga en nuestros corazones, que no solamente tengamos la carga de ganar a los perdidos, porque es parte del programa de la iglesia, porque es lo que un creyente debe hacer, es inspirado en lo que de la divinidad siempre ha hecho. Ayúdanos, Señor. Toma control de tu siervo. Tu siervo se declara totalmente incapaz, Señor, de tomar la verdad de Dios y depositarla en el corazón de cada uno de los hermanos. Ayúdanos, hazlo tú, mi Señor, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por sentarse. Una pregunta que todos podemos hacernos es: ¿hasta cuándo debemos insistir para que alguien reciba a Cristo como su Señor y Salvador? Recuerdo a Miguelina, una vecina, por 19 años. Vivíamos en 2 edificios de apartamento juntos. Yo viví 19 años junto con ella y con su mamá y con su familia. Y no nos podíamos ver todos los días porque obviamente cada cual, pero cuando me tocaba ir a su casa por algún motivo, siempre yo le hablaba a Miguelina del Señor Jesucristo. Al punto tal que hace como unos 5 años fui a visitar a su mamá antes que su mamá falleciese, con mucha buena relación con nosotros. Y desde que yo entré y yo le dije: Miguelina, quiero decirte algo, me dijo: ay, pastor, ya usted viene, insiste. Así me dijo. Yo duré 19 años insistiendo con Miguelina, cada vez que la veía, para que Miguelina recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. Así que después de 19 años en ese lugar, nos mudamos a otro sitio. Ya no la veía, su mamá había muerto, tenía mucha relación con ella, con doña Luz, como se llamaba. Pero hace el año pasado, en una boda, vi a Miguelina. Y antes de que yo abriera la boca para decirle que buscara a Cristo, ella me dijo: pastor, me convertí y ya me bauticé. Es como ya no tiene que predicarme más. Pero fueron 19 años. 19 años, usted se pregunta: ¿hasta cuándo? Hay otro señor, tiene una posición muy alta en nuestro país. Es el esposo de una hermana de nuestra iglesia. Y cada vez que yo le veo, también le hablo del Señor y tiene la misma actitud.
Ay, pastor, me dice. Ay, pastor. Yo le digo, Dios me ha puesto en tu vida para siempre recordarte que necesitas entregar su vida a Cristo. Amén. Y yo espero ese momento en que Él pueda decirme, pastor, ya no insista, ya recibí a Cristo. Amén. ¿Hasta cuándo debemos insistir? 3 aspectos quiero que miremos esta hora, hermanos. La razón, porque volveremos ahí, la razón de esa predicación está basada, y regresaremos en un momentito, es que en el versículo 37 Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Qué dicen las siguientes 2 palabras? ¿Cuántas veces que quise? ¿Cuántas veces? ¿Qué le dice eso? Que toda su vida terrenal Él estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta el día de su muerte. Y volveremos un momentito allí. Pero antes de ver la insistencia del Hijo, yo quiero que usted mire la insistencia del Padre. No lo vamos a ver con los gentiles, porque en el Antiguo Testamento la relación del Padre aquí en la tierra era con la nación de Israel. Como le dije ayer, yo espero que ninguno lo haya confundido, Israel es la nación que menos merece en esta tierra que Dios le tome en cuenta, porque ha sido la nación más dura con Dios, bien dura. Pero como vimos en Romanos 8, en Romanos 11, dice la Biblia que queda un remanente, porque por gracia, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero ese fue un pueblo, como le dijo Dios y Moisés: vosotros sois rebeldes desde el día que le conozco. Desde el día que le conozco. Y hermanos, mire, hay tantos temas en las Escrituras que yo, que he estudiado todo lo que he podido, los teólogos ni opinan. ¿Y sabe por qué no se puede opinar? Porque no se puede hacer teología basado en el corazón de Dios. Se puede hacer teología basado en los dichos de Dios, en las obras de Dios, pero no se puede hacer teología basado en el corazón de Dios, como veremos. No se puede. Porque, repito, la teología está basada en las enseñanzas y declaraciones, y el teólogo lo que hace es sistematizar ese conocimiento para que nosotros podamos entender. Pero hay estos aspectos, cuando tienen que ver con el corazón de Dios, no hay manera que se puedan mirar, porque dice la Biblia que son insondables. ¿Y sabe lo que significa insondables? Que no se puede llegar a su fondo, que no se puede encontrar nada. Hay lugares en el mar que son insondables, que el hombre nunca podrá llegar, porque así mismo es el corazón de Dios. Así mismo es. Pero mire la insistencia de Dios. La obra de la salvación, hermanos, es una obra del corazón de Dios. No es una obra meramente de la mente de Dios. No es una obra de la mente de Dios. Es una obra del corazón de Dios. Y claro, cuando decimos que no es de la mente, solamente de Dios, es que Dios, su mente actúa. Pero el versículo que más conocen los cristianos es San Juan 3:16. Y San Juan 3:16 dice: porque de tal manera que amó. Dios no está diciendo, esto es un asunto del corazón. Pascal, ese físico, decía: el corazón tiene razones que la razón ignora. No se puede entender el corazón con la razón. No se puede entender el corazón de Dios con la razón. Lo único que tenemos que decirle a Dios: yo quiero tener un corazón como el tuyo. Dios utiliza sus atributos morales. ¿Sabe que? Y le hago mención a la teología porque para que usted entienda todo lo que significa Dios. Los teólogos distinguen entre atributos morales y atributos naturales, o atributos transito que se pueden transmitir y otros que no, diferente. Pero cuando se refieren a atributos naturales, son aquellos que son propios de la divinidad, y Dios no lo puede compartir con sus criaturas. Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios es inmutable,
Dios es omnipresente y eso Él no lo puede transmitir a sus criaturas. Pero Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es benignidad, y estos atributos que le llaman morales fueron partes de lo que Él puso en nosotros cuando fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Dios se mantiene relacionado con nosotros, con estos atributos, para que podamos percibir y entender el corazón de Dios. Amén. Cuando usted entiende el corazón de Dios, usted va a actuar con los incrédulos y aún con los creyentes como actúa Dios. Amén. A veces somos muy duros con los incrédulos y también somos muy duros con los cristianos. Pero es porque usted no entiende el corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios no empleó su omnisciencia, ni su omnipotencia, ni su omnipresencia para salvar al pecador. Dios utilizó su amor, como dice la Biblia en San Juan 3:16. Dios utilizó su benignidad, su paciencia y su longanimidad, como dice Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice que su paciencia y su benignidad les guía al arrepentimiento. Dios utilizó su misericordia, como dice Efesios 2, del 1 al 5, pero Dios es rico en misericordia. Dios utilizó su bondad, como dice Tito 3, del 1 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros. Y por eso, cuando Él ve al pecador lejos de Dios, lejos de Él y con el peligro, porque ahora estamos separados de Dios por causa del pecado, pero tenemos la esperanza mientras tengamos vida de que podemos nosotros reconciliarnos con Dios, llegar a ser hijos de Dios y un día vivir en la presencia de Dios. Amén. Pero después que una persona se muere, esa oportunidad ya no existe. Y por eso Dios insiste en vida, y por eso usted y yo tenemos que insistir también en vida. Dios utiliza el buscar a los perdidos, hermanos, el ayudar a otros, es un asunto del corazón, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón como el de Él para poder insistir, para que otros sean salvos. Miren las declaraciones de Dios a su pueblo a través de los profetas, para que usted mire en Jeremías. Mire conmigo Jeremías capítulo 7, versículo número 23. Jeremías, el capítulo número 7, versículo 23. Jeremías 7, 23. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad y andad en todo camino que yo os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día, oiga bien, hermanos, no hay tiempo para hacer un recorrido desde cuando la nación de Israel oficialmente se constituyó en el pueblo de Dios. Se dice, no, el pueblo de Dios es Israel desde el tiempo de Abraham. Bueno, la nación de Israel es el pueblo de Dios desde el tiempo de Isaac. Bueno, la nación de Israel es el pueblo de Dios del tiempo de Jacob y sus 12 hijos. Yo creo que oficialmente la nación de Israel se convirtió en el pueblo de Dios cuando Dios les sacó de Egipto con la sangre. ¿Sí recuerdan? Con la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y donde no hay ni derramamiento de sangre ni remisión de pecados, no hay salvación. Y luego dice en 1 Corintios 10 que todos fueron bautizados ¿dónde? En la nube. Mire lo que dice en el versículo 25: desde el día, por eso el Señor pone como ese punto de partida, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Sabe que eso había pasado cerca de 2000 años? Un poco más de 2000 años. Desde ese día, dice la Biblia, y hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos. Y mire esta frase, ponga atención a esta frase:
enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que vuestros padres. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Miren esa frasecita: envié a mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Solo en el libro de Jeremías aparece 11 veces. 11 veces. 11 veces. ¿Qué le dice eso, hermanos? Dígamelo en una sola palabra: insistir. Ahora, para que usted entienda el corazón de Dios, entiende el corazón de Dios. Eso no es un Dios omnisciente que está diciendo eso. No sé si me entiende. No es un Dios omnisciente, porque mire, un Dios omnisciente se para aquí y dice: mejor ni les predico, porque yo, como sé todas las cosas, yo sé que ellos nos van a creer. ¿Sí me entienden? Yo sé que ellos no van a creer. No van a creer. ¿Y para qué decírselo? No, pero es de este lado que el Señor dice: esto es un asunto de mi corazón. Y le mandaba a los profetas, y se lo mandaba, y se lo mandaba. ¿Cómo es conocido Jeremías? Como el profeta que lloró. Pero esas no eran las lágrimas de Jeremías, hermanos, eran las lágrimas de Dios. Jeremías le lloró antes de que ellos fueran al cautiverio. Fue el profeta de Dios unos años antes del cautiverio. Él fue testigo del proceso de cautiverio. Él mismo salió del cautiverio, y después que él estuvo con los de la cautividad, él siguió insistiendo. Y eso no era él, porque en varias ocasiones Jeremías dijo: yo no voy a predicar más tu palabra. ¿Sí lo recuerdan? Pero había un fuego, pero ese fuego era el corazón de Dios ardiendo por su pueblo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 3 versículo 4? El próximo profeta. Ahora Ezequiel ya no le está hablando a los que están antes del exilio. Ezequiel está predicando a los del exilio. Ya le está en Babilonia predicando. Él llegó con el primer grupo que fue movido allá, y cuando ellos llegaron, dice la Biblia que Dios lo hizo a Ezequiel, el profeta mudo. Yo lo que pienso con eso es que Dios dijo: no les voy a hablar. No van a creer. Yo le he hablado con los siervos, los profetas de temprano y sin cesar. No van a creer. ¿Para qué perder mi tiempo? ¿Para qué insistir? ¿Para qué? Y llega Ezequiel y Dios le dice a Ezequiel: tú vas a ser el profeta mudo. En otras palabras, Dios no va a insistir más. ¿Usted cree que Dios cumplió con su palabra? Le pregunto: ¿es un Dios que no cumple su palabra? Sí. Pero su corazón es otra cosa, hermanos, que no deja de ser que Él se contradiga ni cumpla su palabra. Su corazón siempre está inclinado a su pueblo. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 3 versículo número 4. Luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos ¿con qué? Con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil, cuyas palabras no entienden. Y si ellos te enviaran, aquellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Y cuál es la razón por la que no quieren oír Ezequiel? Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Él le dice: ve, háblale. Sea que ellos te quieran oír o que no te quieran oír, pero ve, háblales. Diles. En el versículo 11, Él le dice: y ve, entra a los cautivos de los hijos de tu pueblo. Háblales y dile. Oigan, hermanos, oigan. Así no es un asunto de Ezequiel. Miren, hermanos, ustedes los judíos son mis hermanos en Dios, y yo quiero decirle lo que hay en mi corazón. No fue eso. Dios le dice en el versículo 11: diles, así ha dicho ¿quién? Jehová. Y luego que dice: escuchen
o dejen de escuchar. Hermanos, ¿usted puede explicarme eso? Un autor dijo que si tú puedes explicar lo que Dios hace, es porque Dios no lo hizo. Tú no puedes explicar el corazón de Dios. Tú puedes entender muchas cosas de Dios, pero no su corazón. En el profeta Amós, no lo tienen que buscar, capítulo 4, versículos 6 al 11. Él menciona varios castigos que Dios le envió a su pueblo, dice la Biblia. Varios castigos que Dios le envió a su pueblo. Y usted dice, bueno, Dios les envió esos castigos porque ya Dios se cansó de que los rechazaran. Porque cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan algo y ellos se tornan rebeldes, usted sabe que va a haber ¿qué? Castigo. Y Dios dice, Dios le envió todo eso para castigarlos. No, no fue por eso. Esos castigos no fue para castigarlos. No fue. No fue con ese propósito. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y oiga como dice, mas no os volvisteis. También te detuve pero después de los ¿sigo hablando? ¿Me escuchan, hermanos? Amén, amén. Pero dice la palabra de Dios, también os detuve la lluvia 3 meses y no os volviste a mí. Y para no leérselo, hermanos, 6 veces él dice, 5 veces, perdón, le traje este castigo, pero no os volvisteis a mí. Esto está en el profeta Amós, capítulo 6, capítulo 4, versículos de 6 al 11. No le dije que lo buscaran porque sé que iban a pasar la noche entera tratando de encontrar el libro de Dios. Pero dice la Biblia bien claramente eso. Yo hice todo eso con ustedes. Ustedes no se volvieron a mí. ¿Creen ustedes que ese corazón de Dios, ese gran amor de Dios, se estuvo por siempre? Y todavía, hermanos, le mandó a su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia en San Juan 1, a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron. No le recibieron. Les trajo castigo, dice la palabra de Dios, desde el año 70 que Tito entró a la ciudad de Israel. Los destruyó, se los llevaron cautivos, repartidos en todos los pueblos. Mire, Israel está lejos de aquí. Y aquí hay judíos. Mi país es una isla. Ahí hay muchos judíos. En Argentina, muchísimos judíos. En Venezuela, judíos. No hay un país donde no había judíos. Y en 1948, después de casi 6 millones de ellos que murieron, el Señor los regresó a su tierra. ¿Y saben por qué? Porque el Señor quiere salvarlo. Amén. Amén. Hubiese sido con esta, Dios dice, ya. Pero ¿qué con este? ¿Sabe lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y por eso le insiste. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros los cristianos? No es que nos den clases como nos han dado aquí sobre cómo ganar almas y predicar a los perdidos. Son buenas y pueden hacer su función. Pero yo le aseguro que si cualquiera de nosotros, pastores, que creemos firmemente en eso, dejáramos de hacer ese énfasis, la iglesia lo dejaría de hacer. Porque tenemos que insistir para que lo hagan.
¿Y sabe por qué tenemos que insistir tanto? Porque usted sabe que hay que predicar a los perdidos, pero eso no es lo que hace. Lo que hace es que usted tenga un corazón lleno de amor, de compasión, de bondad, de benignidad, de misericordia, como lo tiene Dios, y usted va a insistir, y va a insistir, y va a insistir hasta el día de su muerte. Porque usted sabe, cuando uno ama, dice la Biblia, en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. El pasaje de donde partimos. Mateo capítulo 23. Ahora ya el Padre terminó el tiempo del Padre. Hizo un silencio de 400 años. Mandó a Juan el Bautista y mandó al Señor Jesucristo. Cristo 3 años y medio aquí en la tierra. Un autor dice que Cristo caminaba aproximadamente 11.5 kilómetros predicando el Evangelio dentro de Israel. Israel no es muy grande, nunca lo ha sido. Y en los tiempos de Cristo estaba muy reducido como ahora. Y usted se imagina, usted 3 años y medio caminando 11.5 kilómetros. Y cuando encontramos al Señor, Él dice aquí en Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise? Pero dice la Biblia en Lucas que era como un lamento, era como lágrimas. ¿Recuerdan a Jeremías llorando y que eran lágrimas de Dios? Aquí encontramos a Cristo insistiendo y diciendo: yo me pasé la vida entera terrenal, mi ministerio activo, insistiendo con este pueblo. Y no quisiste. Omnisciente, sí, pero Él no vino aquí a mostrar su omnisciencia. Él vino aquí a mostrar su compasión. Casi no encontramos tanto la palabra misericordia con respecto a Cristo. Sí la usó aquí en el, refiriéndose a los hombres. Casi nunca usó mucho la palabra amor. Lo usó para los suyos. Pero una palabrita que no aparece tanto en el Antiguo Testamento, pero que añade a lo que debe estar en nuestro corazón. Él utiliza mucho el término que tenía compasión de la multitud. Que vio a una señora que iba con su hijo único, que había muerto, y aunque ella no le dijo nada a Cristo, el Señor se le dio compasión de ella. Necesitamos tener esa compasión. Si usted tiene el amor, tiene la misericordia, tiene la benignidad, la bondad y la compasión y la misericordia de Dios derramada en su corazón, entonces añada la compasión de Cristo, y entonces usted, igual que el Padre, usted y yo, igual que el Hijo, vamos a pasarnos la vida entera haciendo ¿qué? Insistiendo. Amén. Hebreos el capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si tú oyes la voz del Señor, ahora la palabra de Dios, el Evangelio, ahora no viene el mensaje de Dios que llega a los pecadores a través de nosotros. Y quiero que me entiendan, no llega por el Padre, no llega por el Hijo, llega por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando 3,000 fueron salvos, fue porque Pedro les predicó el Evangelio, y se encarga de decir que Pedro fue lleno no del Padre, no del Hijo, sino del Espíritu Santo. Esta es la edad del Espíritu Santo. Y
Y más adelante dice Felipe, dice la Biblia que el Espíritu Santo movió a Felipe y el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. El Espíritu Santo, hermanos, está insistiendo. Por eso dice la Biblia que no es el Padre que convence del pecado, no es el Hijo que convence del pecado. San Juan dice la Biblia: y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esa persona de la Trinidad no se quedó aquí solamente para que tengamos el fruto del Espíritu. No se quedó aquí en la tierra para enseñarnos la verdad, y todo eso son parte de sus ministerios, para darnos dones y capacitarnos. Él quedó aquí en la tierra para que, igual como los profetas fueron instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento, igual como Cristo fue el instrumento de la divinidad en el periodo que comenzó la gracia, ahora el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, para Él convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora somos nosotros, no los profetas, no Cristo, sino somos nosotros los instrumentos del Espíritu Santo para que llevemos el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que es tan fuerte la obra del Espíritu Santo, que dice en Mateo capítulo 24 que antes de que venga el fin, este Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Porque el Espíritu Santo está encargado de que todas las naciones sepan. Insistan. Y como dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones. Pero hermanos, sí es bueno salir a ganar almas y venir a decir: gané una, gané dos, gané 5, gané 4. Pero hermanos, no es un fracaso si usted sale y nadie se convierte. ¿Sabe por qué? Porque Dios insistió mucho en el Antiguo Testamento y los judíos no se convirtieron. Cristo insistió mucho en el inicio de la edad de la gracia. Como dice la Biblia, ellos no creyeron. Y el Espíritu Santo sigue insistiendo en mucha gente que no cree. Para mí, el predicar el Evangelio con la dirección del Espíritu Santo, el mejor pasaje que lo ilustra y que me ayuda a mí cuando yo salgo a predicar el Evangelio de Dios, yo siempre pienso en esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a Atenas, le predicó una tremenda predicación. Y mire el resultado. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, número 1, su primera reacción fue: unos se burlaban. Otros decían: ya te oiremos. Ya te oiremos acerca de eso otra vez. Pero dice el versículo 34 de Hechos 17: pero algunos creyeron. Siempre alguien va a creer. No se moleste si gente se burla. No se moleste si gente le dice: yo voy a oír eso después, o no quiero oír de eso. Usted insista, porque por la gracia de Dios siempre hay algunos que creen. Y esa es la experiencia que todos debemos tener. El apóstol Pablo, un hombre que se pasó la vida insistiendo, le dijo a Timoteo, ya yo estoy para ser sacrificado, pero tú tienes que hacer lo mismo que tú sabes que yo hice. Insiste, que prediques. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice la palabra de Dios que prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La tarea de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Es la tarea de un heraldo. La palabra que se usa en griego es keruso, que significa predicar. Refiere a la predicación del Evangelio y el Evangelio para los perdidos. Y luego él dice: a tiempo y fuera de tiempo. Habla de la frecuencia de la tarea. Instas es otra forma de decir: insiste, a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo instar significa estar al lado, acudir, arremeter, llegar, presentar, acudir, acercar. La metodología de la tarea: exhórtale.
La palabra exhortar en el griego significa aprémiale, mirando siempre al futuro. Luego le dice redarguye. La palabra redarguir significa convence. Y luego cuando dice reprende, significa encara, manda. Una reprensión que implica convicción. Y la urgencia de la tarea es que dice, vendrá un tiempo en que eso no se puede hacer. Fui a visitar a una hermana de la iglesia que estaba interna. Estaba su papá ahí. Y mientras yo estaba ahí en la sala con ella de la clínica, Dios puso en mi corazón que le predicara a su papá, don Silvio. Parado él, comencé a hablarle. Y después que le presenté el plan de salvación, las verdades de Dios en la Biblia, le pregunté, don Silvio, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Y me dijo, no ahora, pastor. Y yo seguí insistiendo. Pasé un buen rato insistiendo, que ya yo veía a la hermana en la cama, recién operada, cuando yo miraba así de reojo me decía, yo no sé cómo lo digo. Y había otra hermana y estaba su mamá y era como, ay, Dios mío, yo no tengo ese espíritu, hermano. Pero el espíritu me decía, don Silvio, pero reciba a Cristo. No, pastor. Don Silvio, pero ¿a usted un día no le gustaría recibir a Cristo? Claro que sí. Don Silvio, pero acepte a Cristo. Bueno, pastor, el pobre hombre, muy decente, muy caballeroso, de buena forma me dijo como 10 veces que no. Y yo le dije, don Silvio, si usted un día dice que va a recibir a Cristo, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Sabe lo que me dijo? Es verdad, quiero orar. Y ahí oró, recibió a Cristo, y don Silvio tiene 10 años con su esposa doña Gladys, fielmente sirviendo a Dios. Cuando Dios te ponga en su corazón, insiste, Dios va a hacer. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, danos un corazón como el Padre, danos un corazón como